Buenas tardes para todos y para todas. La verdad me hace muy feliz que estemos de nuevo aquí reunidos en este nuevo semestre de nuestras actividades del grupo de interés de nefrología. También para mí es un honor tener a la doctora Diana Vargas y a la doctora María José aquí con nosotros acompañándonos, y el día de hoy vamos a finalizar con el manejo de la lesión renal aguda. Mi nombre es Laura Alejo, yo soy la fundadora del grupo de interés. Estoy en 11º semestre y en verdad para mí es un gusto tenerlos a todos acá y espero que sea de su completo agrado la exposición que están a punto de escuchar. Entonces, bueno, recordemos que la lesión renal aguda, y pongámonos en contexto, es la disminución brusca y generalmente reversible de la tasa de filtración glomerular. Que tengamos una disminución de la filtración nos va a elevar los productos de desecho porque no estamos cumpliendo con una de nuestras principales funciones, y esto se ve reflejado en la asimismo elevación de cosas como el BUN y la creatinina, que son nuestros marcadores predilectos que tenemos para evaluar la función renal, aunque también de electrolitos, también de ácidos, también de ácido úrico, que lo veremos a continuación. Y si la producción de orina también se disminuye, secundaria a la disminución en la filtración, vamos a tener retención y sobrecarga de volumen. Recordemos que nuestras definiciones clásicas nos clasifican la enfermedad renal aguda dependiendo pues de las clasificaciones A, Rifle, Cádigo, en distintos estadios, dependiendo de la creatinina sérica y del gasto urinario. Sin embargo, para actualizarnos un poco, y como lo vimos ya en la charla de lesión renal aguda, diagnóstico y encaminar al diagnóstico etiológico y definiciones, vimos que no solamente ahora se habla de la lesión renal aguda con la creatinina y con el gasto urinario, sino también algunos biomarcadores de los que hablaré un poquito más adelante. Y de esta manera entonces ya tenemos un estadio 1 que tiene una fase subclínica, y a partir de ahí 1, 2 y 3 que se subdividen A y B dependiendo de si tenemos o no tenemos biomarcadores. Esto porque sabemos que la creatinina tiene muchísimos problemas como biomarcador, y que además los biomarcadores nos permitirían saber de dónde podría ser el daño. Ya lo abordaremos rápidamente porque eso ya lo vimos en nuestra charla pasada. Deben saber, si no lo recuerdan, que nuestras charlas están grabadas y subidas en YouTube con el nombre del mismo grupo de interés para que quienes pretendan adelantarse o tengan alguna pregunta puedan ir a verlas. En cuanto a la lesión renal aguda, es importante saber que es fundamental saber cómo tratarla, porque aumenta la morbimortalidad a corto y a largo plazo. En este caso, las estadísticas en pacientes hospitalizados, pero en general va a tener varias consecuencias. Ocurre del 5 al 10% de los pacientes hospitalizados y en el 60% de los pacientes ingresados a UCI. Por eso la mayoría de estudios radican en estos pacientes. Esta diapositiva yo creo que es la más importante y es el esquema mental que nos debemos llevar para la casa. Tenemos un paciente con lesión renal aguda, tenemos que clasificarlo, buscar y tratar la causa, o si no, nunca vamos a salir de la lesión renal aguda, y buscar y tratar las complicaciones. Entonces tenemos estos escenarios de abajo. Primero, el entorno. Un paciente me puede llegar a mí a la consulta externa con una creatinina elevada y yo debo saber cómo debo proceder, o también en el entorno hospitalario, que es quizá con lo que nosotros estamos más familiarizados. Debemos definir la necesidad de diálisis prioritaria con los criterios que se encuentran, que vamos a ver pues más adelante, que se encuentran en la literatura, porque la terapia de reemplazo renal, la que sea, no es inocua. Entonces debemos saber cuándo debemos administrarla y cuándo no. Vamos a hablar de los bundle cares o de los paquetes de manejo, que son los líquidos, los nefrotóxicos, ajustar los medicamentos, mirar cómo vamos a manejar las toxinas, los electrolitos y el desequilibrio ácido-base, y seguir y reevaluar constantemente a nuestro paciente. Esto que ustedes ven acá ya lo había mostrado en la primera charla de lesión renal aguda, y es que vamos a hacer dependiendo del estadio, que son los bundle care, y a medida que va avanzando, pues vamos adicionando otras medidas de las cuales vamos a hablar en detalle a continuación. Entonces, en contexto, ya sabemos que tiene lesión renal aguda con los criterios que dijimos previamente. Ahora clasifiquémosla. Recordemos que la creatinina sérica no refleja la tasa de filtración glomerular cuando los cambios son agudos. Si normalmente crónico tiene problemas, agudos va a tener bastantes. Si aumenta
la creatinina de manera súbita, probablemente cuando calculemos la tasa de filtración con alguna de las fórmulas que ya hemos visto, va a sobreestimar la tasa. Y si esta disminuye drásticamente, va a subestimarla. Se han hecho propuestas distintas de ecuaciones cinéticas que aún no están validadas con el fin de ver de pronto una ecuación que nos permita establecer de una manera más certera con los marcadores que tenemos cómo va a ser la filtración glomerular. Y lo que les decía de los biomarcadores que están siendo bastante importantes y que de hecho en Estados Unidos tenemos una prueba que se llama NephroCheck que implica el análisis de estos biomarcadores que ven ahí, el NGAL, el KIM, la interleuquina 18, el TIMP, el factor relacionado con la insulina. Todos estos son marcadores, bien sea de lesión tubular o también de estrés renal. Y el hecho de tenerlos nos da y nos aporta muchísima información y creemos que el futuro de entender y manejar y diagnosticar y clasificar la lesión renal aguda irá mirando hacia el uso de los biomarcadores. Lo segundo es definir y tratar la causa. Y aquí es supremamente importante. Acá les pongo la tabla de siempre del Core Curriculum, donde nos muestran las principales etiologías prerrenales, renales y posrenales. Y es importante entender que si nosotros no reconocemos la causa, no va a servir de nada que hagamos los bundle care. Probablemente le demos una manito al riñón, le ayudemos un poquito, pero si, por ejemplo, está obstruido y no quitamos la obstrucción, nunca se va a mejorar. Si tenemos alguna patología que requiera el inicio de los esteroides, no se va a mejorar si nosotros no sabemos diagnosticarla y empezar el manejo oportuno. Sin embargo, a la par que esto sucede, vamos a tener estos paquetes de manejo que deben siempre, siempre ir acompañados del manejo de la causa. Entonces, vamos a hablar de cómo vamos a manejar a estos pacientes. Y entonces vamos a hablar de qué pasa si el paciente está en un entorno ambulatorio y a quiénes debo dirigir a urgencias. Siempre a los pacientes con lesión renal aguda estadio 2 o 3 porque a partir de allí empiezan las complicaciones, aunque en la 1 pueden darse, pero pues no son muy frecuentes. Dependerán también del contexto del paciente. La otra, una lesión renal aguda estadio 1, de la cual yo no puedo establecer con claridad la etiología, tiene una comorbilidad descompensada, la duración de esta lesión renal no es conocida. Y finalmente, si tenemos recursos limitados para ayudar a estos pacientes en el entorno ambulatorio. ¿Y qué pasa con los que no se fueron a urgencias, con los que no clasificaban en estos tres criterios? Vamos a hacerles seguimiento. Y esto no solamente a los que no van a urgencias, sino a todos, ya lo veremos al final, pero a estos se les hace seguimiento. Lo puede hacer pues cualquier persona, idealmente un nefrólogo, pero sí o sí un nefrólogo debe hacerlo. Si las intervenciones de manejo inicial han fallado, si tenemos sospecha de una glomerulonefritis y la valoración tiene que ser ya en 1 a 2 días, y si tenemos lesión renal aguda por complicación del tratamiento de una enfermedad como el cáncer, entonces tener lesión renal aguda por la quimioterapia. Y si esto no es posible, el paciente deberá ir a urgencias. Listo. Entonces ya tenemos al paciente en urgencias y tenemos que definir cuál de estos pacientes necesitan una terapia de reemplazo renal urgente. Las indicaciones absolutas son que tengan un edema pulmonar severo, una hipercalemia mayor a 6,5 o que sea continuo el aumento del potasio, que tenga signos de uremia que amenacen la vida, especialmente pericarditis y convulsiones, que tengamos una acidosis metabólica grave con un pH menor a 7,1 e hipervolemia, y que tengamos una intoxicación aguda. Esto siempre y cuando todo esto sea refractario al manejo médico instaurado. Van a ver que si tengo un edema pulmonar, si tengo una hipercalemia, yo intentaré primero el manejo médico y de no ser exitoso, de no tener una respuesta, aquí es donde empezamos a ver si califica para la terapia de reemplazo renal. Unas indicaciones relativas es que tengamos una disfunción orgánica relevante, que sea afectada por la lesión renal aguda, que tengamos una sobrecarga importante de líquidos, que necesitamos administrar grandes volúmenes de fluidos, bien sea en la nutrición, medicamentos, antibióticos, alguna de estas, de pronto transfusiones masivas, y el paciente esté sobrecargado con una lesión renal aguda y esté oligoanúrico, que tengamos una carga de solutos constante, pacientes con síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis, hemólisis intravascular, donde las células se van a ir poco a poco se van a ir cargando de, se van a ir
Más bien, la sangre se va a ir cargando de los solutos liberados por estas células, bien sea porque en síndrome de lisis tumoral las células cancerígenas pues han estallado y empiezan a liberar su componente intracelular. Y siguiendo esta lógica, los otros dos ejemplos que están allí mencionados. Y finalmente, una evolución desfavorable, una lesión renal aguda grave, la probabilidad de anuria, que ya la vamos a ver cómo podemos detectarla. Y finalmente, ¿cuándo no? Cuando la terapia de reemplazo renal va a ser fútil, dependiendo obviamente del pronóstico global, si están cuidados paliativos, si la supervivencia es limitada y si la enfermedad no va a modificarse, si yo le hago o no le hago diálisis. Si hacerle diálisis implica una alta probabilidad de que dependa de la misma y esto no es aceptable a largo plazo y obviamente con el consentimiento del paciente, si este no quiere, pues allí entraríamos en una contraindicación. Recordemos que existen estas indicaciones y contraindicaciones porque la terapia de reemplazo renal no es inocua. Podemos tener complicaciones relacionadas con el acceso vascular, que se infecte o que haga trombos, con la anticoagulación con heparina, que haga sangrados, o la trombocitopenia inducida por heparinas, que hagan inestabilidad hemodinámica, que se les empeore la función renal a largo plazo, que pues vamos a alterar obviamente la eliminación de toxinas, pero también de fármacos, de vitaminas, de oligoelementos, de electrolitos. Pueden haber problemas de biocompatibilidad, y la inmovilización durante la terapia de reemplazo renal puede generar desgaste muscular, eventos trombóticos, limita las fases de rehabilitación en pacientes en cuidados intensivos, así que hay que pensarnos muy bien cuando mi paciente califica para la terapia de reemplazo renal. Y además, saber que se dice terapia de reemplazo renal porque existen muchas formas de hacerlo, que esto evidentemente ya es competencia del nefrólogo o nefróloga experto, pero vean que no a todos les sirve lo mismo y por eso es importante saber cuándo debemos llamar a un nefrólogo para su ayuda y saber que la terapia de reemplazo va a depender de distintos contextos que presente el paciente. Entonces dijimos que la terapia de reemplazo renal la vamos a tener en un edema pulmonar severo que no responda a diuréticos. ¿Qué pasa? Los pacientes con sobrecarga y con edema pulmonar van a tener una hipoxia grave que va a comprometer la perfusión y la oxigenación de los tejidos, empeorándonos aún más todo el cuadro. Pero algunos pacientes con estos edemas pulmonares pueden responder a los diuréticos y pueden evitar la terapia de reemplazo renal con todas las cosas que dijimos que podría causar. ¿Y cómo vamos a saber si un paciente va a responder o no a los diuréticos? Con el test de estrés de furosemida. El test de estrés de furosemida es algo bastante usado y es muy útil porque nos permite ver la integridad tubular, especialmente la furosemida y no otros diuréticos de ASA, no se filtran. Entonces, su función, que actúen o no actúen, que yo orine más o no lo haga, va a depender netamente de si mis túbulos están funcionando o no lo están haciendo. Entonces, nosotros medimos la diuresis inducida por furosemida como un marcador, uno de gravedad y dos de si me va a responder o si el paciente se va a quedar anúrico dentro de un corto o mediano plazo. ¿Cómo se hace? Le damos una dosis única de furosemida. En el estudio inicial se dio 1 miligramo por kilo si no tenía diuréticos previos de ASA y 1,5 miligramos por kilo si ya lo tenía. ¿Y cómo evaluamos el resultado? A las 2 horas esperamos que tengamos una diuresis más o menos de 200 mililitros. Si esto no es así, en el estudio inicial, los pacientes con una sensibilidad del 87%, una especificidad del 84 o del 87%, progresaban a lesión renal aguda estadio 3 y a anuria. Entonces, de esta manera nos permite saber cómo está el túbulo. Realmente esto es algo bien intuitivo. Si yo le doy furosemida y sé que la furosemida necesita, no se filtra, necesita entrar por función tubular y esta no entra y el paciente no orina es porque los túbulos no están funcionando de manera adecuada. De esta forma, entonces podemos definir quiénes nos van a responder a los diuréticos y quiénes no. Y empezar a encender algunas alarmas. El segundo paso es la hipercalemia, y aquí me gustaría, la segunda indicación es la hipercalemia, y aquí me gustaría detenerme un poco porque esto lo vamos a hacer nosotros como médicos generales. Evidentemente, montar la diálisis no, pero manejar una hipercalemia sí lo vamos a tener que hacer. Aquí tenemos un algoritmo bastante chévere y entonces vamos a desglosar un poco. Al examen físico y a la anamnesis tenemos que tener en cuenta banderas rojas para que el paciente nos pueda presentar hipercalemia. Que tenga una enfermedad renal crónica de estadios avanzados, 4 o 5, una tasa menor a 30,
que tenga una lesión renal aguda, que tenga una insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, que tengamos descomposición tisular grave, como no sé, una rhabdomiólisis, que esté tomando IECAS, que esté tomando AINES, que esté tomando ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores de potasio. Todas estas cosas nos pueden llevar a hipercalemia, así que mientras estamos haciendo nuestra anamnesis y las identificamos, debemos pensar que este paciente puede tener nuestro potasio elevado. Una vez lo identificamos, evidentemente por un estudio pues, de laboratorio, vamos a monitorizar al paciente. La monitorización se hace con el electrocardiograma. Si el potasio es mayor a 6, recomienda esta guía. Y se va también a monitorizar no solamente un electro de 12 derivaciones, sino presión arterial y saturación de oxígeno. Y vamos a mirar los cambios del electrocardiograma porque esto nos va a definir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, recordemos que el manejo de la hipercalemia son tres grandes cosas. Estabilizar la membrana celular para prevenir que hagan arritmias mortales como fibrilación o taquicardia. Desplazar el potasio al compartimiento intracelular, es decir, que pase de la sangre hacia las células y finalmente eliminar el potasio. Y para ello tenemos tres estrategias, o bueno, varias estrategias. Para estabilizar la membrana, lo que más hacemos es administrar sales de calcio. Puede ser gluconato de calcio o cloruro de calcio intravenoso. Se debe hacer inmediatamente si hay cambios en el electrocardiograma. Y dependiendo la diferencia entre el gluconato y el cloruro es que uno tiene más calcio que el otro, entonces del gluconato administraremos 30 mililitros, del cloruro 10 mililitros, y la acción es de 1 a 3 minutos, el potasio se administra rápido de 2 a 5 minutos. Diferencias del gluconato de calcio tienen menor toxicidad tisular, el cloruro de calcio teóricamente tendrá mayor disponibilidad, sin embargo, como vimos, pues las dosis van a cambiar dependiendo de qué usemos porque el cloruro de calcio tiene más concentración de calcio. Podemos volver a administrarlo si una dosis por ahí en unos 5 o 10 minutos y no se observa ningún efecto. Eso para estabilizar la membrana, pero hasta el momento no hemos bajado el potasio. ¿Cómo lo hacemos? De distintas formas, pero especialmente de dos, con la insulina y con los beta-2 adrenérgicos que van a actuar activando bombas sodio-potasio y permitiendo la entrada de este electrolito en la célula. De la insulina se han estudiado distintos regímenes. Administrar 10 o 20 unidades internacionales, no se ha visto que uno reduzca más el potasio que la otra, pero evidentemente uno sí va a tener más efecto sobre la glicemia que la otra. Por lo tanto, se debe tener precaución. Si la glucosa es mayor a 200, pues no habría ningún inconveniente, pero si es menor a este valor, debemos estar pendientes de las glucometrías. Recomiendan administrar más o menos 25 a 50 gramos de glucosa para evitar las hipoglicemias que son obviamente deleterias para el paciente. En cuanto a los beta-2, también se han visto distintas formas de administración, intravenoso o nebulizado, ambas son eficaces, pues por la presentación más frecuente nebulizada podemos dar 10 miligramos y entre, entre el efecto de reducción del potasio, entre la insulina y los beta-2 en realidad lo disminuyen en la misma cantidad. Y finalmente ya hicimos que este potasio entrara nuevamente a las células, pero eso no nos garantiza que no vuelvan a salir y no nos garantiza que no haya un pico de refractariedad. Entonces necesitamos eliminar el potasio. ¿Cómo lo hacemos? Con tres agentes o de tres maneras. Con diuréticos de asa, que es muy útil si el paciente además está sobrecargado, como por ejemplo pacientes con insuficiencia cardíaca o que los estamos reanimando con líquidos. Resinas de intercambio iónico, el poliestireno de sulfonato de sodio, que se utiliza más o menos desde hace por ahí unos 60 años. Su eficacia no se ha estudiado en grandes ensayos controlados aleatorios, pero se sabe que funciona. Mm, hay novedades con respecto a eso, con otros resinas de intercambio como el circonio sódico, como el patiromer, también creo que se llama, que pues muestran resultados prometedores, pero hasta el momento tenemos nuestro poliestireno. Y finalmente la diálisis, que es de lo que veníamos hablando y la razón por la cual estamos mencionando la hipercalemia en este momento. Finalmente debemos revelar a nuestro paciente. Más o menos la insulina y el beta-2 debió haberse administrado en 30 a 60 minutos máximo, así que la valoración de los niveles debe ser a los 60 minutos.
Recordemos que como ni la insulina ni el beta 2 eliminan el potasio, sino que simplemente lo desplazan al interior de la célula, se puede esperar que haya una recurrencia de la hipercalemia y por lo tanto reevaluar a estos pacientes es muy crucial. El rebote puede ocurrir más o menos de 2 a 3 horas si el potasio no se ha eliminado del cuerpo durante este periodo y recordemos controlar siempre la glicemia por la administración de la insulina. Y aquí lo que decíamos de la indicación de la diálisis en lesión renal aguda o enfermedad renal crónica cuando vemos que todos nuestros manejos han sido refractarios. La otra indicación, síntomas urémicos, aquí no hay un punto de corte de Boone. Esto está guiado por los síntomas, especialmente síntomas urémicos que pongan en riesgo la vida del paciente, como convulsiones o un derrame pericárdico grave que genere un taponamiento y nos lleva a un paro cardíaco. En estos escenarios podríamos recurrir o tendríamos una indicación de terapia de reemplazo renal. También podríamos llegar a tener terapia de reemplazo renal no urgente en pacientes con lesión renal aguda prolongada que empiezan a desarrollar síntomas urémicos quizá no tan graves como los anteriores, como anorexia, náuseas, vómitos, sabor metálico, somnolencia, asterixis. El roce pericárdico sí ya nos hablaría un poquito más de que estamos virando hacia unos síntomas severos y por lo tanto la instauración de la terapia de reemplazo renal aquí sería mandatoria, pero también podría ocurrir en estos escenarios. Y finalmente los tóxicos, que aquí nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo porque cada tóxico va a tener la manera de tratarse y los más frecuentes aquí asociados son litio, metformina, metanol y etilenglicol, pero pues esto sería interesante revisarlo en conjunto con el grupo de toxicología de la universidad para ver cómo podríamos llegar a tratar a estos pacientes intoxicados, pero como les digo, cada uno de estos tiene un manejo específico y pues nos daría para una charla completa realmente. Esto es en cuanto a cuándo necesitamos una terapia de reemplazo renal ya. Lo otro, los bundle cares, que recordemos siempre todo esto paralelo al manejo etiológico. La fluidoterapia. Tenemos que hacer examen físico y de pronto también si está disponible la ecografía de vena cava inferior para ver pues qué tanto el paciente, uno, está respondiendo a los líquidos que le administremos y dos, pues también saber el volumen circulante efectivo. Debemos siempre evitar la sobrecarga porque ninguno de los dos extremos es bueno, así que debemos intentar mantenernos en un balance neto y tenemos en la administración de líquidos dos escenarios, que el paciente esté hipovolémico o esté hipervolémico. En cuanto a la hipovolemia, los líquidos endovenosos los vamos a dar si tenemos pérdidas, si tenemos, como no sé, diarrea o vómitos. eh, Hipovolemia si tenemos además hallazgos como la hipotensión y la taquicardia o oliguria. Siempre debemos evitar el edema pulmonar. Siempre los debemos evitar administrar líquidos en edema pulmonar o en anuria porque sabemos que vamos a empezar a sobrecargar al paciente. Y nuestros objetivos finalmente serán aumentar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión de los órganos. Por eso estamos administrando los líquidos. Cuando la lesión renal aguda es prerrenal, nos va a mejorar mucho la perfusión renal y va a prevenir la necrosis tubular aguda. Si la lesión renal aguda es renal, por toxinas nos va a mantener un flujo tubular estable, nos va a permitir que eliminemos dichas toxinas y que de esta manera evitemos afectar tanto la función tubular y tenemos otros escenarios en los cuales los pacientes pueden tener un volumen circulante efectivo bajo, como pacientes con cirrosis o síndrome nefrótico que están edematizados y el examen físico no parecería que tengan hipovolemia, pero sabemos que sí lo tienen por la fisiopatología de su enfermedad y ellos pueden responder muy bien con un aumento de la diuresis, mejoría de la filtración y mejoría de hemodinámica a la administración de los líquidos. La hipotensión, recordemos, es un factor de riesgo importante para lesión renal aguda. Se presenta cuando ya los mecanismos de autorregulación no fueron suficientes, como lo veíamos en nuestra charla de fisiología renal, y pueden precipitar o complicar la lesión renal aguda, porque la hipotensión va a generar daño renal continuo en los pacientes con lesión renal aguda. Si utilizamos vasopresores en pacientes que no tienen un volumen circulante efectivo adecuado, podemos reducir aún más la filtración del glomérulo por cambios vasculares. Y sí o sí, pues estos pacientes van a correr el riesgo de sufrir una sobrecarga de volumen cuando estemos administrando los líquidos, por eso es tan importante, como lo vamos a ver, reevaluar siempre cómo el paciente nos está respondiendo y de acuerdo a su respuesta, empezar a modificar nuestra conducta de la administración de los líquidos. Entonces, la pregunta uno es, ¿cuánto voy a dar? La respuesta depende del escenario clínico, pero así como a grandes rasgos de 1 a 3 litros de cristaloide, preferiblemente balanceado, y ya vamos a ver por qué. Si mejora la diuresis,
porque nosotros siempre reevaluamos a nuestros pacientes, siempre miramos cómo está el balance hídrico y la presión arterial media, que no hay una meta específica, sino pues tenemos que tener en cuenta obviamente las comorbilidades previas y cómo manejaban las presiones medias los pacientes. Si mejora la diuresis y la tasa de filtración, pero el paciente sigue con hipovolemia, podríamos darle líquidos de mantenimiento, 75 mililitros hora o más, dependiendo de si todavía tiene pérdidas. Si por el contrario no mejora la diuresis, la tasa de filtración no mejora tampoco, podríamos estar ante la evolución a una necrosis tubular aguda u otra forma de lesión renal aguda intrínseca como la rápidamente progresiva o una nefritis intersticial. Y aquí pues ya no nos serviría seguir dando fluidos porque no nos está funcionando y podríamos estar llegando a sobrecargar al paciente. Y en carga de solutos, que es lo que les decía, la lisis tumoral o la rhabdomiólisis, se podrían permitir regímenes más liberales. De hecho, en la lisis tumoral permitimos la sobrehidratación con gastos urinarios elevados justamente para evitar en el contexto de la lisis tumoral, pues que se precipiten y se formen cristales que nos puedan empeorar la parte de la lesión renal. Como les dije, hay pacientes cuyo estado de volumen es difícil de interpretar, pacientes ancianos, pacientes con cirrosis, con síndrome nefrótico. Aquí podríamos irnos un poco más cautelosos con un ensayo de volumen más pequeño, hasta de 1 litro, y vamos evaluando si nos responde o no. La siguiente pregunta, ¿qué líquidos? El dilema de siempre, coloides o cristaloides. Los coloides existen varios, albúmina, almidones de hidroxietilo y gelatinas, que actúan creando gradientes oncóticos para expandir selectivamente el espacio intravascular, que es donde se van a infundir. Las indicaciones hasta el momento son para síntesis de gran volumen en pacientes obviamente con enfermedad hepática terminal, porque en ellos sí se ha visto que tienen menor riesgo de lesión renal aguda. Los almidones de hidroxietilo, y eso es especialmente de albúmina, la indicación. Los almidones de hidroxietilo son baratos, pero están asociados a nefrosis osmótica. Recuerden hallazgos histológicos de vacuolización e inflamación del túbulo proximal y por lo tanto no están tan recomendados. Y en general, dada la falta de beneficios claros, el costo, no se justifica su uso rutinario. Unos dos estudios importantes, aunque hay muchos, es el estudio SAFE, que como les dije, la lesión renal aguda es frecuente en UCI, así que en pacientes críticos se les da albúmina al 4% y se dieron cuenta que no obtuvieron beneficios renales ni de mortalidad, pero eso sí necesitaron menos volumen, más o menos 1 litro menos versus los pacientes que recibieron cristaloides. El otro ensayo, el ensayo CRISTAL, mostró que no habían diferencias ni en la necesidad de terapia de reemplazo renal ni en la mortalidad, pero sí hubo una disminución de la ventilación mecánica y de los vasopresores a los 90 días. Acá, aclaro, hubo una reducción en la mortalidad a los 90 días, pero no a los 28 días. Por eso, aún pues nos queda un poco la duda de en qué escenarios podría llegar a funcionar o no, pero hasta el momento la indicación, como les digo, es clara para la parasíntesis de gran volumen, porque disminuye el riesgo de lesión renal aguda, pero de resto por sus costos y porque no aporta tantos beneficios como los cristaloides, que sí son más baratos y más asequibles, pues no se justifica su uso rutinario. En cuanto a los cristaloides, entonces, la manera en que actúan es que intentan equilibrar el espacio intra y extravascular. Es importante saber que si hay un aumento de la permeabilidad, pues esto no va a funcionar muy bien y va a verse comprometido en escenarios como la sepsis, pero pues la idea principal es esa, el equilibrio intra y extravascular. La solución salina normal se ha evaluado entonces de los cristaloides cuál sería mejor, si una solución isotónica, se sabe que las isotónicas, pero pues no se sabe si solución salina o una en verdad más parecida al plasma como el lactato de Ringer o el plasma light. Sabemos que la solución salina normal nos daría más riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica y que esto tiene consecuencias como aumento de la resistencia vascular renal, de la renina, disminuiría la tasa de filtración en estudios en animales, al menos se ha visto esto. Y esto está respaldado por los estudios que ven acá de nuevo. En verdad, de estudios de líquidos hay muchos. Uno importante aquí es el de Junos, que realizaron un estudio secuencial en pacientes en UCI, donde vieron menor incidencia de lesión renal aguda y de tasas de reemplazo renal, especialmente con los cristaloides balanceados como el lactato o el plasma light. Esta misma
Bajo esta misma línea, volvieron a hacer otro ensayo, el split, que no encontró esta vez diferencia entre la tasa de lesión renal aguda, como si lo hizo el de arriba, ni en la necesidad de terapia de reemplazo renal, ni en la mortalidad, pero la crítica es que eran solo pacientes posoperatorios y no los reanimaron con volúmenes más allá de 2 litros. Sin embargo, pues varios ensayos ya pragmáticos han visto que hay un beneficio con respecto al uso de los cristaloides balanceados en términos de efectos renales adversos, terapia de reemplazo renal y disminución persistente de la disfunción renal, al menos hasta el día 30. Ese es el primer escenario de la hipovolemia. El escenario de la hipervolemia. Podemos encontrar hipervolemia inicial en el paciente por su patología de base o porque nosotros lo hayamos sobrecargado por administración excesiva de líquidos, en el contexto evidentemente de una capacidad alterada de eliminarlos, por ejemplo en la sepsis. Ejemplo, pacientes críticos con necrosis tubular aguda, donde los balances diarios nos van a dar positivos porque además estos pacientes reciben antibióticos, transfusiones, medicamentos, apoyo nutricional, que va a hacer que se expanda poco a poco el volumen y lo que nos preocupa es que este volumen de más llegue a los pulmones y nos empiece a causar problemas allí. O también en el corazón con disfunciones primarias ventriculares. Aquí entonces nos valemos de los diuréticos. Evidentemente en pacientes que puedan usarlos, es decir, en pacientes que no sean anúricos. Especialmente el diurético de asa se ha visto un mayor efecto natriurético y además se piensa que tienen una menor demanda metabólica porque van a inhibir uno de los transportadores más metabólicamente activos del riñón, que es el sodio-potasio 2-cloros. La dosis del diurético va a ser inversa a la tasa de filtración glomerular y se prefiere la administración intravenosa versus la oral porque la absorción oral es variable en los pacientes específicamente en estos pacientes porque van a tener perfusión y motilidad intestinal disminuidos en todo el contexto de su enfermedad. Si no han recibido diuréticos, podríamos iniciar con 80 miligramos y si ya lo recibieron, el doble de la dosis con el que venía. Y lo mismo el test de estrés de furosemida para predecir la necesidad de terapia de reemplazo renal. Y también, como vimos, una de las contraindicaciones relativas son pacientes si su ingesta obligada es elevada, si la mejoría no es inminente, podríamos mirar el inicio de la terapia de reemplazo renal. Ese es el primer bundle. El segundo, ajustar medicamentos y eliminar nefrotóxicos. En cuanto a los medicamentos, si se puede y si esto no pone en riesgo la vida del paciente, vamos a quitar AINES, IECA, ARA2, aminoglucósidos, piptazo, anfotericina, tenofovir, quimioterapias nefrotóxicas, al menos en la fase aguda. También debemos ajustar aquellos medicamentos que dependan del riñón para ser excretados y que su acumulación, secundario a su falta de excreción, nos genera reacciones adversas como la metformina, el gabapentina, el cefepime, la morfina, y si se puede, deberíamos intentar mantener y monitorizar los niveles de estos fármacos para saber cómo los debemos ajustar. Y esto es algo que como médicos generales debemos conocer y hacer. La idea sería ajustar a las dosis adecuadas estos medicamentos. Recordemos que la tasa de filtración glomerular estimada no será precisa, así que lo que recomiendan es utilizar las tendencias de la creatinina. Si aumentó rápidamente, solo tenemos un valor, es mejor irnos a lo seguro y pensar que el paciente tiene una tasa de filtración menor a 10 y ajustarlo de acuerdo a esto. Si por el contrario las tendencias nos muestran que la creatinina va disminuyendo, se va a dosificar de acuerdo a la tasa de filtración estimada mejor que se pueda, la mejor calculada, y finalmente, si tenemos una meseta, una estabilidad de la creatinina, ya podemos usarla, la creatinina propiamente dicha, para estimar la tasa de la filtración glomerular. Aquí, entonces, a su izquierda tenemos medicamentos asociados con lesión renal aguda de tipo renal, es decir, necrosis tubular aguda, y por lo tanto nefrotóxicos que deberíamos evitar si así las condiciones del paciente lo permiten. Y de otro lado, los medicamentos que requieren que les ajustemos la dosis porque tienen una excreción renal y por lo tanto un aumento de sus concentraciones puede ser perjudicial para el paciente. Finalmente, el contraste yodado que se utiliza en la TAC, distinto al del gadolíneo de la resonancia, pues no debería administrarse inicialmente por la nefropatía por contraste, pero pues si estamos ante una situación de emergencia, como pacientes con infartos, pacientes en donde yo necesite diagnosticar una disección aórtica, donde el contraste sea necesario para intentar salvarle la vida, pues aquí evidentemente riesgo-beneficio no vamos a intentar no aplicar el contraste. Algo importante que se ve y
y no está recomendado es esta creencia de hacerle diálisis como profiláctica, como rutinaria para mitigar el riesgo, eliminar el contraste, esto no está indicado. Y la terapia de reemplazo renal, eso sí puede ser necesaria si la función renal empeora por la nefropatía por contraste yodado específicamente. ¿Cómo prevenir la nefropatía por contraste entonces? Debemos suspender nefrotóxicos al menos 24 horas antes del procedimiento, usar radiocontraste de baja o de la misma osmolaridad que el plasma, con el menor volumen posible requerido y podríamos iniciar una nefroprotección con líquidos 12 horas antes, 1 mililitro por kilo hora, y 12 horas después de la exposición al contraste para permitir que haya un mayor flujo tubular y que este tóxico se pueda excretar de manera más fluida en el riñón. Finalmente, desequilibrios electrolíticos, que es algo que también debemos mirar dentro de los bundle cares. Ya hemos hablado de la hipercalemia, que aquí les mandaré después una tabla como resumen de las dosis, pero otro de los trastornos electrolíticos es la hiperfosfatemia, en general en los pacientes con lesión renal aguda, excepto en aquellos que tengan hipofosfatemia, evidentemente. Restringiremos la dieta a menos de 2 gramos día y podríamos utilizar aglutinantes del fosfato si este es mayor a 5,5, si estamos con alimentación enteral, si la causa de lesión renal aguda no es fácilmente reversible, si tienen hipocalcemia grave, si tienen una carga constante de solutos como habíamos hablado, y el aglutinante si va a ser acetato de calcio, carbonato de calcio o carbonato de lantano o hidróxido de aluminio, va a depender de qué tanto calcio iónico nosotros tengamos en suero. Si es bajo, podemos utilizar aquellos que tienen calcio y si es alto, los deberíamos de evitar. Como les dije, manejo del potasio. Aquí está esta tabla de nuevo con las dosis de la estabilización de membrana, de la manera en que vamos a hacer este shift de extra a intracelular y cómo vamos a eliminar el potasio del cuerpo. Manejo médico general, supremamente importante. Hipocalcemia, especialmente aquella inducida por la hiperfosfatemia, por ejemplo en síndrome de lisis tumoral. La idea es limitar, poner calcio para corregirlo a sus niveles normales, sino para mejorar los síntomas. Porque si ponemos mucho calcio, pues vamos a generar producto calcio-fósforo que pueden precipitarse y terminar dañando mucho más el riñón. Debemos siempre medir el calcio sérico ionizado y el calcio sérico total, también medir la albúmina y el pH porque la concentración del calcio sérico no refleja el calcio libre y el calcio libre pues puede estar alterado también si la albúmina está disminuida y si hay especialmente acidosis. De la hipomagnesemia, esta no es muy frecuente y debemos tratarla con pequeñas dosis, también buscando mejorar los síntomas y con un control frecuente. Y la hipermagnesemia lo vemos sobre todo en pacientes donde les estamos administrando magnesio, como en pacientes, por ejemplo, con preeclampsia severa. Finalmente, algo muy frecuente, bien sea por la lesión renal aguda en sí misma que no puede excretar los ácidos del metabolismo normal o porque tengamos una hipoperfusión que además nos esté produciendo un ácido adicional que es el lactato, la acidosis metabólica va a ser un problema frecuente. La terapia de reemplazo renal ya la vimos cuando son acidosis muy severas y en general refractarias al tratamiento, pero si aún esto no ha pasado, el manejo sería con bicarbonato, más o menos 150.000 equivalentes en 1 litro de dextrosa al 5% y la velocidad pues va a estar determinada por qué tan grave esté el paciente y qué tanto volumen pueda tolerar. Nuestra idea es reponer el 50% del déficit en las primeras 24 horas, siempre estando atento a las reacciones adversas como hipocalcemia, hipernatremia, aumento del CO2, especialmente si el paciente tiene compromiso ventilatorio, o en aumento de la presión intracraneal, especialmente en escenarios de cetoacidosis diabética. Y también podríamos poner diuréticos en pacientes que los puedan utilizar nuevamente, es decir, que no estén oligúricos, para prevenir la hipervolemia y mejorar la excreción de estos ácidos que nos están generando la acidosis metabólica. Nuestra meta, tener un bicarbonato normal de 20 a 22 y un pH al menos mayor a 7,2. El manejo nutricional, que hace parte de nuestro penúltimo bundle of care, que la idea es dar cantidades adecuadas de energía, proteínas y nutrientes, porque la lesión renal aguda en sí misma es un estado catabólico. De esta forma, entonces, en promedio, obviamente esto va a depender de la enfermedad del paciente, de qué tan grave esté, de toda la
el cuidado alrededor del mismo, pero en promedio la necesidad puede ser de 25 a 30 kilocalorías por kilo al día y de proteína 0,8 a 1,2 gramos por kilo al día. Evidentemente necesitaremos de pues, un nutricionista aquí acompañándonos para ver cuál sería el mejor régimen para el paciente. El desgaste, como les dije, energético es muy común, es un estado catabólico que además está relacionado con la mortalidad y en pacientes ya con pues, enfermedades muy graves, la necesidad proteica ya no es de 1,2, sino podría ser de hasta 1,5 gramos por kilo al día. Por lo tanto, podrían requerir una nutrición adicional, parenteral o enteral. La que más tiene evidencia en lesión renal aguda es la enteral, porque aunque tiene mayor incidencia de obstrucción de la sonda y volúmenes residuales gástricos elevados en los pacientes con terapia de reemplazo renal, la nutrición parenteral no ha sido, pues, no ha tenido tantos estudios de alta calidad que nos permite valorar su seguridad y su eficacia. Y el manejo nutricional en estos pacientes, en serio que es muy importante. Algo también para nosotros, control glicémico. El acádigo nos dice que mantengamos unas glucometrías no menores de 110, sino mayores de 149 en pacientes críticos. Y esto es porque, por ejemplo, el Nice Sugar, que es uno de los ensayos aleatorios más grandes sobre control de glicemia en pacientes críticos, vio que si éramos muy estrictos, esto estaba asociado a mortalidad. Así que debemos mantenernos en lo posible dentro de este rango, aunque obviamente la hiperglicemia grave pues va obviamente a irse para el otro lado, aumentar morbilidad, mortalidad y eso tampoco lo queremos, pero tampoco queremos que se mueran por hipoglicemia, así que hay que estar muy pendientes. Estos pacientes van a tener más riesgo de hipoglicemia pues por todo el rol del riñón en el manejo del metabolismo de la insulina y la excreción de la glucosa. Y finalmente la monitorización y el seguimiento, otro de nuestros bundle of care, y es que tenemos que hacerle seguimiento a la creatinina, a los electrolitos, especialmente pues a todos los que vimos, diarios si están estables, si estamos en reposición van a ser más frecuentes, pesar a diario para poder calcular bien nuestro balance hídrico, controlar e intentar mantener un balance neutro, sopesar si para controlar este balance vamos a poner una sonda o no, pues con el riesgo de infección es secundario a esta. Y si la lesión renal aguda es moderada a grave, al menos debe tener una evaluación por nefrología para que supervise cómo se recupera el riñón, para que ajuste los medicamentos, para que evalúe el volumen, la presión arterial, la dieta, educación al paciente, que esto es algo que también podemos hacer nosotros. ¿Qué consecuencias a largo plazo de la lesión renal aguda y la razón por la cual estamos aquí reunidos y tenemos en cuenta que esto es supremamente importante? Porque hay mayor riesgo de sufrir otra vez lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, especialmente se ha visto un aumento del 58% del riesgo de falla cardíaca y del 40% de infartos. Como les dije, todos deben tener una reevaluación de la función renal a los 3 meses para ver si han quedado o no con una enfermedad renal crónica. E incluso aquellos que recuperan su función, pues también están en riesgo. Así que todas las recomendaciones que vimos previamente aplican para estos pacientes también. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas y si no, le daríamos paso a la doctora María José para que nos haga la respectiva retroalimentación. Muchas gracias. Bueno, ya que no hay preguntas, buenas tardes a todos. Laurita, felicitaciones. Muy buena revisión. De las cosas que quiero puntualizar es básicamente ir como punto por punto. Lo primero, la definición, ya la tratamos en el concepto de definiciones. Recuerden, la lesión renal aguda le ocurre a más de 13 millones de personas por año y más de ese 80% en países en vías de desarrollo. Luego, entonces es una enfermedad o un síndrome que es importante para nosotros, no solo por su prevalencia, sino que la mortalidad asociada a la lesión renal aguda puede llegar a ser incluso hasta 2 a 5 años después de haber tenido lesión renal aguda y sus desenlaces a nivel renal como enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, mortalidad, progresión, etcétera, son muy importantes. Recuerden que cuando definimos lesión renal aguda tenemos los criterios diagnósticos, creatinina, gasto urinario y ahora biomarcador dependiendo de si es A o B, pero también está el tiempo. El escenario del paciente en consulta externa es un escenario que le pedía a Laurita incluir porque muchas veces nos llega a consulta externa un paciente con 1,5 de creatinina, que tiene una creatinina hace un año de 0,9
no sabemos si es una lesión renal aguda o no, no sabemos cuándo pasó de ser un 9 a 1, tenemos que vigilar esos pacientes que aunque no tenemos el criterio de tiempo de más de 48 horas o si sabemos si fue hace 7 días, tenemos que interrogarlos para poder evaluar si estamos frente a una lesión renal aguda que está progresando rápido y debemos mandarlo a un servicio hospitalario. Hay 3 escenarios importantes en la lesión renal aguda: el escenario de la comunidad, que es todo paciente con lesión renal aguda hospitalizado en la que se diagnostica en las primeras 24 horas de ingreso, el paciente que hace la lesión renal aguda hospitalizado y el paciente que hace la lesión renal aguda en UCI. ¿Por qué? Porque la mortalidad y la prevalencia en UCI es mucho mayor. De los biomarcadores ya habíamos hablado en otras ocasiones. Recordemos que el nefrocheck es la unión de la proteína de la metaloproteinasa 2 y el IGBP7, no es el ENGAL, y que creo que fue como un lapsus ahí, pero sí. Y que la cosa más importante en el enfoque del diagnóstico es diagnóstico, clasificación para establecer la severidad de la presentación y, como muy bien lo dijo Laurita, el diagnóstico etiológico. La lesión renal aguda es un síndrome renal que no va a avanzar si no se hace el diagnóstico apropiado. En cuanto a los criterios de inicio de terapia, ¿cuál es la idea de definir o dializar o no un paciente, o el punto de establecer intervenciones en lesión renal aguda? Es disminuir esa mortalidad, ¿cierto? Buscamos diagnosticar lesión renal aguda para intervenir, para evitar la progresión, para evitar los desenlaces renales adversos y para abortar la mortalidad del paciente. Como bien lo dijo Laura, no hay un nivel de un o que y nos indique, o a los estudios que han comparado iniciar de forma temprana versus tardía la lesión, terapia de reemplazo renal, no hay identificado escenarios donde con unos niveles de laboratorio signifique que hay mayor mortalidad o menor mortalidad asociados a inicios tempranos. Están los estudios que no los tratamos porque nos parecía fuera de tema, el último Akiki 2, que estableció niveles de Wnt mucho más altos y que no encontró una diferencia en mortalidad en el inicio temprano. Entonces, el inicio de terapia de reemplazo renal depende hasta ahora del cada paciente, de la severidad y si presenta contraindicaciones relativas absolutas. Recordar siempre la actitud de UCI no es estar en una unidad de cuidado intensivos, la actitud de UCI es estar en actitud al lado de la cama del paciente, que es lo que les he comentado. Hay que vigilar al paciente, hay que estar pendiente de los asados y hay que vigilar las intervenciones que hacemos. Hay una cosa importante en cuanto a la clasificación de hipercalemia. Ahorita tú tienes el documento de la guía CADIGO de 2020 sobre hipercalemia, el que te pasé. Sí, sí, señora. Pon la gráfica, porfa, que clasifique hipercalemia moderada, leve y severa, no solamente con el nivel de potasio, sino que asocia los cambios electrocardiográficos. Listo, ya voy. Es porque la clasificación de hipercalemia, según esta nueva guía, pues es una guía del 2020, pero es la guía CADIGO, dice que ya no solamente el paciente más de 6.5 es hipercalemia severa, sino que todo paciente entre 6.1 y 6.5 que se clasifica como moderada, si tiene cambios electrocardiográficos positivos, inmediatamente pasa a clasificarse como severa, y aquel que está entre 5 y 6, que se clasificaría como leve, si tiene cambios electrocardiográficos, pasa a un estadio a moderada. Es importante tener en cuenta la pseudohipercalemia en cuanto a la toma de la muestra, la repetición de la muestra, y recuerden que en UCI o en emergencias pueden haber tomas periféricas de potasio no centrales, imagínate que llegan muy inestables y no se les puede tomar una muestra, les toman una muestra rápida como una glucometría en Medellín y eso, cuando no podemos tomar rápido las muestras, no sé si ahorita, pero cuando yo estaba había. Y esa muestra periférica de potasio, si bien no tiene la misma correlación que la muestra central, difiere más o menos 0.1 a 0.7 y es una cosa inicial que puede ayudar a hacer intervenciones. Eso también creo que está en la guía. Y lo otro importante de la guía son las banderas rojas de la hipercalemia, es decir, cuando yo debo tomarle muestra. O sea, muchas veces en el enfoque de paciente, cuando llega al servicio de urgencias, no se les toma niveles de potasio a sus pacientes. Hay ciertos pacientes que llegan a urgencias por otra cosa, que puede que no tengan una lesión renal aguda, pero en los que yo tengo que hacer medición de los electrolitos. Esa es la gráfica, sí, EKG, cambios de electrocardiográfico y niveles de concentración y la clasificación, leve, moderada, severa, y pues mayor de 6.5 es severa, tenga o no tenga cambios. Entonces, en esa guía está eso. Efectivamente hablan sobre las resinas, está los nuevos que son el patinomer y el circonio. Hay un estudio con el patinomer que es un análisis en pacientes agudamente enfermos, porque habitualmente esos se dejaban para el manejo de la hipercalemia de los crónicos, pero ya hay un estudio con una dosis alta de 25.2 gramos, donde a las
2 horas parece que hay cambios en los niveles de potasio que les está abriendo la puerta al uso de estos medicamentos que se estaban dejando solo para el manejo de hipercalemia crónica en el contexto del paciente agudamente enfermo. Y pues a diferencia de las resinas del poliestireno, sulfato de sodio, que no tiene estudios aleatorizados, este sí lo es. Y recuerden que las resinas deben usarse con cuidado y el cuidado de mezclarlos con otros laxantes por el riesgo de eventos adversos gastrointestinales, y eso por eso siempre toca medirlo muy bien en los pacientes cuando usamos resinas. ¿Sí? Y el circonio de sodio tiene algunos estudios también en pacientes agudamente enfermos. Incluso la guía esa, que es la de Cadigo, cuando ustedes ven el algoritmo, hay una parte donde dice que la medición de potasio se puede hacer central o se puede hacer periférica. Pero pues eso, y recuerden, la monitorización electrocardiográfica debe realizarse continua en aquellos pacientes que tienen niveles mayores de 6. De resto, yo creo que los objetivos de la revisión, que eran básicamente identificar cuáles son los puntos que pueden llegar a ser severos y mortales para el paciente, sean identificados, la conducta de monitorización estricta de los niveles de electrolitos, de medir al paciente el gasto urinario, de hacer los asoados, de prescribir dinámicamente los medicamentos. Es decir, dentro del manejo de la lesión renal aguda está la evaluación dinámica de lo que el paciente está recibiendo, evaluar la necesidad del medicamento día a día, ajustar la dosis, evaluar en los que se pueden tomar niveles como la vancomicina, los niveles de antibióticos, porque ustedes saben que ese es un medicamento que es nefrotóxico y si bien se necesita, probablemente si el paciente está séptico y tiene un germen que requiere vancomicina y si no se trata la sepsis, el paciente puede morir, están los niveles para ajustarse, está el ajuste de dosis de acuerdo a tasa de filtración, o sea, tenemos los medios para que el paciente reciba lo que tiene que recibir para salir de la enfermedad, pero sin que produzca mayor daño renal. Es decir, la prescripción dinámica de agentes, sean nefrotóxicos o no, debe hacerse frecuentemente porque los antibióticos, independientemente de que no sean nefrotóxicos, deben ajustarse según la tasa para alcanzar las metas de manejo. Sea tiempo sobre concentración, sea tiempo sobre la MIC, lo que sea, dependiendo del antibiótico que se esté usando. El manejo de la causa específica y siempre tratar de reducir la severidad y la duración de la lesión es el manejo fundamental que se debe hacer, más allá de qué terapia vamos a iniciar, cuál terapia vamos a iniciar, que esa no era la idea. Y de las cosas que evitan la progresión y la severidad de la lesión es evitar sobrecarga de volumen de los pacientes o evitar que el paciente esté en estados persistentes de hipotensión o de uso de tóxicos que lo lleven a mayor progresión de la enfermedad. Muchas gracias, doctora. Por aquí en el chat sí nos dejan una pregunta y es que si podemos hablar un poco más de qué cosas debemos tener en cuenta, de nuevo con el ajuste de la tasa de filtración glomerular y de los medicamentos. Listo. La mayoría de veces, al principio, los medicamentos se estaban ajustando casi siempre. Recuerden que ninguna ecuación, es decir, MDRD, KDEPI, CKDEPI, con cistatina o alguna de esas, ha sido evaluada para utilizarse en pacientes agudos. O sea, uno no le saca la tasa de filtración para nada a un lesión renal aguda porque la lesión renal se clasifica con creatinina y gasturina. ¿Listo? Pero cuando uno evalúa el uso de los antibióticos en particular, requiere tasas de filtración para ajustar las dosis. La mayoría de antibióticos inicialmente fueron evaluados con una ecuación que se usaba previamente, que era la ecuación de Crocroft-Gault. Poco a poco, la ecuación seca de EPI se ha venido usando más y más para ajustar antibióticos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Entonces, al día de hoy, las tasas de filtración no se usan en lesión renal aguda para yo clasificar la lesión renal aguda, ni para que yo diga que esa lo estoy haciendo para estimar cuál podría ser la tasa de filtración del paciente para ajustar el antibiótico de acuerdo a eso. Claro está, si yo tengo una tasa de filtración estimada y le estoy poniendo vancomicina al paciente y tengo la capacidad de hacer los niveles de vancomicina y evaluar si efectivamente estoy en los niveles que quiero estar y de acuerdo a eso ajusto la dosis, eso sería lo ideal. Pero recuerden que muchos antibióticos que usamos, por ejemplo, los betalactámicos o piperacina tazobactam, no tenemos cómo tener niveles, sabemos que actúan sobre tiempo, sobre la MIC, entonces muchas veces deben ajustarse no solamente a ciertas dosis por tasa, sino que deben darse en infusión y que se debe evaluar día a día si lo que la creatinina del paciente, como dijo Laura, está estable, si está en meseta, si efectivamente el paciente no está orinando,
y la tasa de filtración está menor a 10, porque si el paciente tiene 2 de creatinina y la tasa me da 35, pero el paciente no orina hace 48 horas, la tasa del paciente es 0. Entonces, cada vez que hacemos un ajuste de los antibióticos, debemos hacerlos teniendo en cuenta eso. A efectos prácticos, si voy a iniciar un antibiótico, tomo la creatinina, saco la tasa de filtración para ajustar el antibiótico a cómo la voy a usar y evalúo de qué tipo de antibiótico estoy utilizando, si es un aminoglucósido, por ejemplo, que tiene efecto posantibiótico, si es un antibiótico que requiere una dosis de carga o solamente es una dosis donde se va a aumentar el número de frecuencia de veces que se administra, etcétera, o si simplemente es un antibiótico que no tiene eliminación renal, como la ceftriaxona, y no requiero hacer ningún ajuste. O es un medicamento como el cefepime, que no es que sea nefrotóxico, sino que su toxicidad o su neurotoxicidad empeora a ciertos niveles de esa filtración glomerular, por lo tanto tengo que espaciar el intervalo y no la dosis. ¿Me hago entender? Sí, señora. Bueno, revisando por aquí, creo que ya no hay más preguntas. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, pues por todos los tips prácticos y por desmenuzarnos un poco más estos temas. A nuestros participantes y a la doctora que pues lastimosamente se tuvo que desconectar. Muchas gracias de nuevo. Esta revisión para aquellos que no han podido pues estar aquí estará disponible también en YouTube para que pues podamos disfrutar como de todo el conocimiento que ha sido compartido acá. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Excelente noche para todos, feliz.